En una ocasión dijo el apóstol Juan, él en una de sus cartas, específicamente en la primera carta, él dijo, hablando de Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dijo el apóstol Juan, este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En el día de hoy, en la lección de hoy, en esta buena reunión aquí en New Braunfels, Texas, vamos a estudiar acerca de esta cuestión que ustedes están allí viendo. La lección de hoy lleva por título Pedro hizo algo. ¿Qué hizo? Él convenció, en aquella ocasión a judíos de que Jesús es Dios y no un simple hombre crucificado. Esa es la cuestión que vamos a tratar en esta mañana, de que Pedro convence a judíos, a estos que estaban allí en el día, ese día de Pentecostés en Jerusalén, de que Jesús es Dios y no un simple, no cualquier hombre que murió en una cruz. Vamos todos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Recordemos entonces, que allí en Jerusalén estaban reunidos, congregados, judíos de muchas naciones, de muchos lugares. Era una convocación de parte de Dios. Y ahí estaban, en ese día llamado el día de Pentecostés. Era un día como hoy, un primer día de la semana, un domingo. Estaban allí estos judíos en esta ciudad. Y allí entre ellos estaban los apóstoles del Señor, los apóstoles. Y ahí estaban todos aquellos que incitaron, provocaron, hablando de los judíos, a los romanos. Estos judíos incitaron, provocaron a los romanos para que juzgaran al Señor y lo sentenciaran a Jesús de Nazaret a la muerte por crucifixión. Ahí estaban ellos también en ese día. Ahora, en esa ocasión el apóstol Pedro, en su discurso, va a demostrar, les va a hacer saber a ellos que a este Jesús que ellos habían crucificado, que habían matado, a este Jesús de Nazaret, no era un simple hombre que murió en una cruz. No, él va a demostrar que él era Dios, que era divino, que no era cualquier hombre, que él era Jehová el Eterno, que él era todopoderoso, que era igual que el Padre en poder, en potestad, en soberanía, etcétera, que era el Señor de gloria, digno de adoración, de exaltación, que no era, sí era un hombre, pero no era cualquier hombre que había muerto en la cruz por la incitación de ellos, por la provocación de ellos y ejecutado por la mano de los romanos. Hechos que eran evidentes, que eran públicos, que eran conocidos por todos ellos. Y ustedes dirán, a ver, porque yo no leo que el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 2, yo no leo como tal de que él haya dicho que Jesús es el ser increado, el eterno Jehová. Yo no leo que ahí diga que Él es todopoderoso, igual al Padre en poder, potestad, autoridad, señorío, soberanía y gloria. Yo no leo eso ahí, que Pedro haya dicho eso explícitamente. Yo no leo eso allí. Tampoco leo que se diga que
Jesús es Dios, así en esas palabras. Jesús es Dios. Tampoco leo eso allí. ¿Alguien podría decir eso? Que no lee eso allí. Sin embargo, aunque no se lea explícitamente, aunque no se lea expresamente las cosas que he dicho, Él las enseña. Él las enseña aquí. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Fíjense, el primer punto. Jesús es Jehová el Señor. Noten lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, verso 21. ¿Qué dijo el apóstol allí? Bueno, él dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Eso dijo el apóstol Pedro en el verso 21. Este pasaje citado por el apóstol, él lo tomó de Joel capítulo 2 y versículo 32, que según la versión Reina Valera 60, este pasaje hebreo de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento se vierte de esta manera. Y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora bien, cuando Pedro cita a Joel, no lo hace con el propósito de solo o únicamente hablar de la salvación en Jehová, sino ¿para qué cosa? O ¿para qué más? Mejor dicho, ¿para qué más? Para indicar que ese Jehová que salva es Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque el nombre divino Jehová es atribuido a Jesús, pero bajo el nombre de Señor. Es decir, el Nuevo Testamento traduce el nombre Jehová por Señor y es aplicado a Cristo. Fíjense, de esta forma Jesús es aquel Jehová citado por Joel y que es llamado Señor por Pedro, donde en Hechos capítulo 2. Por tanto, y habiendo establecido Pedro esta verdad, que el Jehová mencionado por Joel es el Señor, cuando los oyentes, estos judíos, escucharon que Pedro llamaba Señor a Jesús, ellos, los oyentes, estos judíos, ellos entendieron que el apóstol le estaba atribuyendo ser algo más que un mero hombre a Jesús, más que un simple hombre. Por esa adjudicación, pero le estaba atribuyendo, estaba llamando a Jesús el Señor. Entonces ellos estaban entendiendo que el apóstol no estaba hablando de cualquier persona, de cualquier ser humano, para atribuirle el título divino, que no era un mero hombre, era hombre, pero no era un simple hombre. Pedro le estaba adjudicando a Jesús ser Dios o ser Jehová. Noten, el versículo 36 dice claramente que Jesús es el Señor. Pero noten el 39, vayan al 39, Hechos 2, 39. En el 36, Pedro dice, Jesús es Señor. ¿Cierto? Pero en el 39, noten, dice lo siguiente, el Señor nuestro Dios. ¿Qué es el Señor? Es Dios. ¿Vieron? ¿Vieron ese detalle? De hecho, la frase, el Señor nuestro Dios, del versículo 39, es exactamente la misma que se lee en Marcos 12, 29.
Jesús, ¿qué dijo Jesús allí? Que relata Marcos, dijo Jesús en el capítulo 12, verso 29. Jesús dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, subrayan la frase, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras de Jesús son del libro de la ley en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Noten cómo el nombre divino Jehová en Deuteronomio 6 es traducido por Señor en Marcos 12. Entonces, y al oír los oyentes de Pedro esta relación de igualdad entre Jehová como Señor y Jesús siendo Señor, concluyen que Cristo es aquel Jehová de Joel que es invocado, creído y obedecido para ser salvo. Es decir, fíjense, si Jehová es el Señor y Jesús es Señor, entonces Jesús es Jehová el Señor. La conclusión es inevitable. Con esto aquí, el apóstol demuestra y prueba que aquel Jehová del versículo 21 de Hechos 2 no es más que el mismo Jesús, que cuando es invocado, es decir, cuando es creído y obedecido, entonces Él concede, otorga la salvación al hombre. Punto número 2. Jesús es el Señor de David. Miren, otro argumento que hace Pedro para demostrar la divinidad y deidad de Jesús es citar el Salmo 110.1. ¿Cómo dice el Salmo 110.1? Dice así, Jehová dijo a mi Señor. Eso lo está diciendo David. David cuando estuvo escribiendo el Salmo 110.1 fue por una revelación del cielo. A él se le concedió, se le permitió ver aquella conversación entre el Padre y el Mesías, su Hijo, ahí en el cielo. Y él dice, Jehová el Padre dijo a mi Señor, al Mesías, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas palabras son citadas por el apóstol en el verso 34 de Hechos 2. Noten, ahora miran cómo se traduce Jehová, se traduce por Señor. Noten Hechos 2, verso 34. Porque David no subió a los cielos, está hablando Pedro. Pero el mismo David dice que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora bien, y para entender el argumento de Pedro, es necesario que tengamos presente que David no fue cualquier persona. Él fue el rey de Israel, un hombre poderoso, prominente, elevado, excelso y también profeta del Eterno. Sin embargo, y aun cuando David fue todo lo anterior, él llamó mi Señor a uno distinto al Padre. No estaba refiriéndose al Padre, sino a otro a quien él llama mi Señor. En hebreo diría mi Adonai, Señor. En el texto griego diría mi Kurios o mi Kyrios, mi Señor. Y si ese no era el Padre, entonces, ¿quién era ese a quien David le llama mi Señor? Haciéndolo igual al Padre en dominio, potestad, poder y soberanía. ¿Quién era ese? A quien David, en esa revelación celestial, en aquello que se le permitió conocer allá
del cielo, donde él dice, Jehová el Padre le dijo, mi Señor. ¿Quién era ese? Bueno, ese Señor de David era el Mesías o el Cristo. Noten lo que dice Jesús al respecto. Vayamos, acompáñenme a Mateo capítulo 22. Vamos todos a las escrituras allí de Mateo, en el capítulo 22, versículos del 41 al 45. Ustedes van a leer la versión de Biblia que tengan allí. Yo voy a citar una, y si gustan, escúchenla. Dice así, Mateo 22, del 41 al 45, dice así. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta a ellos. ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías? ¿Cómo le llamó? Mi Señor. A ver, explíquenme eso. Es la idea de Jesús. ¿Cómo es que es su hijo y le llama Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Miren, ¿qué intentó demostrar Jesús al decir estas palabras? ¿Sí? Bueno, él no negó, escuchen, él no negó que el Cristo fuese hijo de David. No lo niega, ustedes lo leen allí. Él no está negando eso. Fíjense bien, fíjense. Él no niega que el Cristo fuese hijo de David. Ciertamente el Cristo tenía que ser hijo de David, es decir, descendiente de David según la carne. Sin embargo, Jesús demuestra que no solo era hijo o descendiente humano de David, sino que era más que eso. ¿Qué más era? Era hijo de David, descendiente del linaje, nieto largo de David. Eso no hay discusión, él no niega eso. El punto de Jesús es demostrar que era algo más que descendiente humano de David. Cuando Cristo dice estas palabras, él demuestra que Jesús, el Mesías, Cristo, era algo más que eso. Era el Señor, ¿de quién? De David. Entonces, ellos debían entender esto. En otras palabras, Cristo, fíjense bien, Cristo como hombre era hijo de David, pero como Dios era el Señor de David. ¿Vieron? Como hombre era descendiente de David, pero como Dios era el Señor de David. Por eso David le llama mi Adonai, mi Kyrios, mi Señor. Por tanto, los oyentes de Hechos 2, ahí los que están escuchando el discurso del apóstol bajo inspiración del Espíritu, al escuchar a Pedro aplicar el Salmo 110:1 a Jesús y de esta forma indicar que era el Cristo y sobre todo el Señor de David, sentado a la diestra del Padre, ellos, los oyentes, debían llegar a la conclusión que Jesús no fue solamente un hombre, sino que era el Mesías divino.
Es decir, aunque era hombre, no solo fue hombre, sino que era el Dios hecho hombre, escuchen, y matado en la cruz por la provocación de ellos y la mano ejecutora de los romanos. Hermanos, no había duda, ellos habían matado al Señor de David. Tercer y último punto. Jesús es el Señor de gloria crucificado. Noten lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 23 y en el 36. En el verso 23 voy a citar una versión seguramente distinta de las escrituras que usted tiene. Dice Hechos 2:23, pero de acuerdo al plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz a Jesús y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Verso 23. Entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Verso 36. Con estas palabras, Pedro hace algo. ¿Qué hace? Acusa a los judíos. Fíjense bien. Acusa a los judíos, les imputa un delito. ¿Cuál? De haber matado no a cualquiera. Noten, no a cualquier hombre, sino al Señor en la cruz. De esta forma, las palabras de Pedro concuerdan con las del apóstol Pablo, expresadas en su primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 8. ¿Qué dijo Pablo en esta carta? Él dijo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta frase de Pablo no solo describe la humanidad del Señor, sino también su divinidad. Él era el Señor de gloria divina al que crucificaron. Escuchen lo siguiente. Así que, fíjense, miren esta deducción y aplicación a lo anterior, a lo que dijo Pedro y particularmente dijo el apóstol Pablo. Fíjense, el Señor nuestro Dios fue crucificado y muerto. Sí, como lo escucharon. Dios en una forma en particular, piensen en eso, la deidad, Dios, específicamente uno de ellos, que es Dios, en una forma en particular fue crucificado y muerto. Es decir, Dios fue crucificado y muerto porque Él, aquí viene la explicación, porque Él tomó forma humana para poder morir. Porque solo los humanos mueren físicamente. De la misma forma, Dios nació de una mujer. Esto es, se hizo hombre para poder nacer como nacen los hombres. Así pues, sabemos que Dios no nace ni muere, pero se hizo hombre para poder nacer y morir por nuestros pecados, por mis pecados y por los tuyos. Pero ¿dónde murió? ¿Y en qué forma murió el Señor de gloria? Murió en una cruz. Crucificado
en el madero. Recordemos que Pablo dijo que Dios compró la iglesia con su propia sangre. En la versión de las Américas, en Hechos 20:28, dice así: la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, compró con su propia sangre. ¿Sí escuchamos bien? ¿Sí escuchaste bien? ¿Leí yo bien? Dios compró la iglesia con su sangre. Pero ¿cómo es esto posible si Dios no tiene sangre? ¿O sí? Sin embargo, en el texto se dice que Dios compró la iglesia con su sangre. Dios no tiene sangre como tal. Fíjense. Bueno, Pablo explica este supuesto dilema, supuesto porque no lo es. Pablo lo explica en su primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 16, cuando dice que Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Claro que sí era la sangre de Dios, pero en forma de hombre, para poder morir y derramar su sangre por la iglesia y redimirla. Es decir, y habiéndose Dios hecho hombre, así al morir, derramó su sangre divina para comprar la iglesia. Hermanos, no era cualquier sangre, era la sangre de Dios. La saliva que le restauró la vista a aquel hombre cuando Jesús escupió a tierra e hizo lodo y le puso el lodo en los ojos para poder ver. ¿Era cualquier saliva? Era saliva humana, pero no era cualquier saliva. Era sangre, pero no era cualquier sangre. Por tanto, cuando Pedro acusa a los judíos de haber crucificado a Jesús, no solo está acusándolos de haber asesinado a un hombre, sino de haber crucificado al Señor de gloria. Pedro les está acusando de haber crucificado y matado al mismísimo Dios hecho hombre, a Jesús de Nazaret. ¿Podemos imaginar lo que pudo haber pasado en la mente de ellos al entender esto? Al comprender, ir entendiendo y luego llegando a estas conclusiones de que hemos matado al Señor de gloria. Era el Señor de David, de nuestro Rey. Era Dios, Jehová el Eterno, el ser increado venido en la persona de Jesús. Y lo detestamos, lo odiamos, lo aborrecimos, lo menospreciamos, no le dimos el valor ni la estimación, ni le amamos como se supone deberíamos haberle amado. Y lo matamos por medio de los romanos. Ahí estaban estos judíos escuchando esto, escuchando estas cosas, y muchos de ellos llegaron a esta conclusión. En ese sentido, es entendible la reacción que ellos tuvieron al oír estas cosas. Claro. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Nuestro hermano Efraín usó una palabra el domingo pasado que yo no la mencioné, la voy a decir hoy. ¿Cómo influyó las palabras de Pedro y estas verdades en el corazón de ellos? ¿Qué efecto, qué impacto, qué choque tuvo en el corazón de ellos? Y se supone que debe ser lo mismo hoy para quienes nos visitan, para quienes nos están acompañando y no son cristianos. O para nosotros los cristianos, para que nos redarguya y nos cale en el corazón con respecto
a aquel que murió por nosotros y hemos creído y obedecido, le hemos invocado para ser salvos. ¿Cuál fue la reacción? Y la pregunta, bueno, ahí la tenemos. Aquellas palabras de Pedro los conmovieron tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Habían sido hechos convictos de culpabilidad y de pecado. Pedro demostró que eran pecadores porque habían matado al Señor de gloria, al mismo Dios hecho carne, al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Señor de David, el Eterno, el Jehová de Joel. ¿Vieron cómo Pedro demostró la deidad y divinidad de Cristo? Imagínense, Dios mismo había venido como Cordero de Dios en el Hijo para morir en una cruz por amor, por gracia, bondad, misericordia, compasión e indulgencia por ellos y por nosotros. ¿Qué reacción? ¿Qué reacción hubieses tenido tú si hubieses allí escuchado ese sermón? ¿Qué hubieras hecho tú o yo al escuchar esta verdad? Pedro les responde bajo inspiración. Les da 2 mandamientos: arrepiéntanse y sed, es una orden, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y en efecto, dice el verso 41 de Hechos 2, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. ¿Y qué más? Y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. No todos. En ese momento, no todos. Parece que más adelante de ellos mismos obedecieron. Todo indica que sí. Pero en ese momento, de decenas de miles de judíos ahí congregados, como 3,000 acogieron, le creyeron a Pedro, aceptaron y se bautizaron. Y el mismo Señor Jesús, los añadió a su iglesia, que es el grupo de los salvos, de los redimidos en Cristo.